Hoy tenemos diseños metodológicos. Vamos a hablar dentro del diseño metodológico, de los enfoques de investigación científica. Estos son los paradigmas de los enfoques de investigación científica. Está el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo, el enfoque mixto y el enfoque sociocrítico, ¿verdad? Esta división, esta clasificación es de Tomás Campoy. También hay otros libros tiene similar eh, clasificación, así como también Hernández Sampieri, por ejemplo, tiene la clasificación de enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo y enfoque mixto, ¿verdad? Entonces, dentro de esta clasificación vamos a mirar el enfoque cuantitativo. Representa un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no se puede saltar de una etapa a otra directamente. El orden es riguroso en la investigación cuantitativa. Podemos redefinir también algunas fases, pero normalmente ese orden es riguroso. Parte de una idea que va acotándose y se va delimitando, luego eso derivan objetivos y preguntas de investigación, luego se revisa la literatura y se construye un marco teórico, ¿verdad? De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables. Se traza un plan para probarlas, que sería el diseño. El plan para probarlas es todos esos procesos de hipótesis y variables, sería el diseño. Se miden las variables en un determinado contexto, se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos y se extrae una serie de conclusiones eh, respecto de la o las hipótesis, ¿verdad? Entonces acá se utiliza el método estadístico para el análisis y también la recolección de los datos, ¿verdad? Dos características principales del enfoque cuantitativo: el investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno, aunque en evolución, y sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas, o sea que tiene que ser delimitado hacia un fenómeno, y también las preguntas de investigación tienen que dirigirse a cuestiones totalmente específicas, ¿verdad? Y una vez planteado el problema de estudio, el investigador considera lo que se ha investigado anteriormente. A eso se le llama revisión de la literatura. Luego construye un marco teórico, que es la teoría que habrá de guiar su estudio, el que va a sustentar su estudio, del cual deriva una o varias hipótesis, que son las cuestiones que va a examinar si son ciertas o no, y las somete a prueba mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados. Si los resultados corroboran la hipótesis o son congruentes con estas, se aporta evidencia a su favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis, ¿verdad? Al apoyar las hipótesis se genera confianza en la teoría que las sustenta. Si no es así, se rechazan las hipótesis y eventualmente la teoría, ¿verdad? Entonces, lo que se busca también es ver si esta teoría es aplicable en estas situaciones o no es posible aplicar en estas situaciones. Y ahí, por ejemplo, inclusive si es una investigación de un nivel académico alto como una maestría, se puede refutar totalmente la teoría y crear nuevas teorías inclusive ahí, ¿verdad? Luego está el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas específicos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda la recolección y el análisis de los datos, como es en la mayoría de los estudios cuantitativos, ¿verdad? Como en investigaciones cuantitativas se necesita de que las hipótesis, todas las preguntas estén totalmente ya direccionados. Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Porque cuando uno entra dentro del proceso de la investigación y va en el campo para recoger
los datos. Entonces, en ese momento uno puede replantear sus preguntas porque cada vez más se está empapando a la investigación, cada vez más está involucrado en mayor grado a la investigación y conoce más datos dentro de la investigación cualitativa, ¿verdad? Entonces se puede replantear algunas preguntas y objetivos antes, durante y después de la recolección de datos. Con frecuencia estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para perfeccionarlas y responderlas. Entonces, este sería dentro del enfoque cualitativo. Sus características principales es que sus planteamientos iniciales no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo, ¿verdad? Sino que es durante el proceso que se va definiendo todas las cuestiones de pregunta de investigación, de inclusive las teorías que van a sustentar y también los objetivos se puede ir acomodando de acuerdo a las informaciones nuevas encontradas dentro del proceso de investigación. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos. Son un resultado del estudio. Y normalmente no se utilizan métodos estadísticos para poder hacer el análisis de los datos, ¿verdad? Luego está el enfoque mixto. Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias producto de toda la información recabada, que son metainferencias, y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio, ¿verdad? El enfoque mixto es nada más que la mezcla entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, ¿verdad? Entonces, se pueden crear instrumentos de recolección para la parte cualitativa y otro instrumento de recolección de datos para la parte cuantitativa, ¿verdad? Entonces, el instrumento de recolección de datos para un enfoque cuantitativo siempre va a tener otro tipo de instrumento y el enfoque cualitativo va a tener otro tipo de instrumento, ¿verdad? Así como las entrevistas a profundidad, por ejemplo, y cuantitativo como un cuestionario, como una encuesta, ¿verdad? Entonces, esos instrumentos de recolección de datos lo que va a permitir es recoger datos para que pueda nutrir el enfoque mixto, entonces después para que se pueda analizar y emitir conclusiones con respecto a la investigación que se está realizando. La característica se recolectan datos cuantitativos y cualitativos a varios niveles de manera simultánea o en diferentes secuencias. A veces se combinan y transforman los dos tipos de datos para arribar a nuevas variables y temas para futuras pruebas o exploraciones, ¿verdad? Entonces, se recogen datos de varios niveles, ya sean cuantitativos o cualitativos. Se puede realizar de forma simultánea en un determinado tiempo o también puede ser recogidos en diferentes secuencias, ¿verdad? Se realizan análisis cuantitativos y cualitativos sobre los datos de ambos tipos durante todo el proceso. Se comparan las variables y categorías cuantitativas con temas y categorías cualitativas y se establecen múltiples contrastes, ¿verdad? O sea que se comparan esas variables y las categorías que se tienen y las informaciones y los datos también que se tiene dentro de la recolección de los datos cuantitativos y también cualitativos y se comparan entre sí. Luego está el último enfoque, que es el enfoque sociocrítico, y es un paradigma llamado también crítico y se apoya en la crítica social con un marcado carácter autorreflexivo
y considera que el conocimiento se construye siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos y pretende la autonomía racional liberadora del ser humano. Para ello es necesario la capacitación de los sujetos para la participación y transformación social. O sea que acá prácticamente el sujeto y el objeto de investigación eh, interactúan entre sí para poder pasar por ese proceso de investigación donde se busca cambiar una situación, una cuestión social, ¿verdad? Una realidad social. La característica es que el problema de investigación se basa en la acción, por lo tanto, el punto de partida de los problemas es la realidad para que los individuos mejoren sus condiciones. O sea que acá, por ejemplo, los sujetos que van a formar parte de la investigación van a ser activos y van a formar parte de un cambio en una situación problemática de la sociedad o en una situación problemática de una comunidad específica, ¿verdad? Entonces, ellos mismos van a actuar en ese proceso de la investigación y en la búsqueda de una solución del problema que puede ocurrir dentro, ¿verdad? El sujeto de investigación y el investigador están en constante reflexión y autorreflexión para la solución de los problemas. Por eso, por ejemplo, la investigación sociocrítica tiene como subenfoques las investigaciones, por ejemplo, la investigación acción, que es un proceso donde todas las personas participan dentro de esta investigación, o también la investigación participativa o cooperativa, ¿verdad? Donde se trata de solucionar un problema real que hay en una comunidad determinada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, no solamente importa acá indagar y entender el problema, sino que buscar una forma de crear soluciones. Bueno, hasta acá tenemos hoy, entonces vimos cuatro enfoques de la investigación científica, que son el enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo, el enfoque mixto y también el enfoque sociocrítico. Nos vemos nuevamente en la próxima clase. Muchas gracias.